Por iniciada la sesión, el acta de la sección octava queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión novena se pone a disposición de los miembros de la comisión. La cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Ahí sí. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la diputada Elia Molina, a través del cual justifica su inasistencia a esta sesión por encontrarse con permiso, apelando al artículo 42 del reglamento de la corporación. Correo electrónico de la directora subrogante de la ANID, a través del cual pone a disposición de la comunidad científica y el conjunto de la sociedad chilena el compendio estadístico 2022, una recopilación informativa actualizada sobre las actividades desarrolladas por las subdirecciones que integran la ANID. El documento da cuenta de los principales resultados de la gestión institucional, considerando las adjudicaciones entre los años 2017 y 2021 y la ejecución financiera de este último periodo. Esto a la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. ¿Puntos varios? ¿Varios? ¿Parte de los diputadas o diputados? No, ya. Yo creo que, bueno, hasta ahí vamos a suspender la sesión, en atención a que tenemos sesión especial fijada a las 17:45 y ahí retornamos para seguir con la orden del día, en orden a recibir al ministro de Ciencia, don Flavio Salazar Onfray. ¿Ya? Volvemos con la orden del día. Parece que está conectado el computador ahí. Hay que silenciar. Volvemos con la orden del día, que en esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de recibir al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Flavio Salazar Onfray, quien informará acerca del estado de avance de la implementación del Centro Público Privado de Producción de Vacunas, que tiene por objetivo insertar a Chile en la cadena internacional de producción de vacunas y otros biofármacos. Además, la acompaña al ministro de Ciencias, la asesora legislativa, señora María Graciela Bea Zapag. Ministro, bienvenido a la Comisión de Ciencias nuevamente y le damos la palabra. Ese era, ahí sí, estaba votando aquí, claro. Estaba votando. Bueno, primero saludarlos, gracias por permitirme venir a contarles un poco. Esto tiene que ver en cierta medida con un compromiso que como ministro adquirí en nuestras reuniones en el sentido de tratar de mantener informada a esta comisión, que para nosotros va a ser muy importante desde el punto de vista de las discusiones que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, con el conocimiento, con un nuevo modelo, una discusión sobre un nuevo modelo de desarrollo y que de alguna manera tienen que entregar los argumentos necesarios para una discusión en profundidad. Y por eso quisimos ir a contarles un poco en mayor profundidad uno de los proyectos emblemáticos, que es el tema de el Centro de Producción de Vacunas y Biológicos. Primero, contextualizar. Ustedes saben que Chile produjo vacunas durante 100 años. Produjo muchas vacunas, incluso de alguna forma diseñó, inventó, podría decirse, vacunas que después se usaron para la inmunización de la población en Chile. El año 2005 aproximadamente, luego de un proceso de abandono, se tomó la decisión de cerrar la producción de vacunas, porque en realidad se había llegado a un punto de no retorno en que había que generar una inversión muy grande para poder modernizar un sistema que ya había quedado obsoleto. Pero claro, la pandemia de alguna forma nos demuestra la necesidad de contar con ciertos resguardos, con cierta soberanía, con ciertas capacidades para poder responder. Nosotros hoy día hemos vivido una de las pandemias más duras de los últimos 100 años. Y tenemos amenazas, pues, nuevas amenazas que aparecen todos los días y que nos tienen preocupados. Existen otros virus, existen otras posibilidades emergentes, y eso de alguna forma también nos ha impulsado a presentar este proyecto.
que es un proyecto que se enmarca en una estrategia del gobierno de fomentar ciertas capacidades de soberanía en investigación. Yo les nombré a grandes rasgos los proyectos emblemáticos. Uno de ellos está el tema de recuperar la vacuna. Hay un proyecto de apoyo a la instalación de empresas internacionales como Sinovac en Chile para el empaquetamiento de vacunas y recuperar ciertas capacidades. Y está este proyecto que se emerge en la Universidad de Chile. Y la misión de este proyecto es insertar a Chile dentro de las cadenas globales de producción de compuestos biológicos, estableciendo capacidades de manufactura de vacunas y otros productos biofarmacéuticos derivados de la investigación y desarrollo nacional e internacional para abordar desafíos de salud pública y desarrollo tecnológico. Debo decir que este proyecto está liderado y está presentado por la Universidad de Chile. La presentación que yo le estoy mencionando es la que a nosotros nos hizo el señor Carlos Safi. Por lo tanto, de alguna manera refleja en el proyecto que ellos están posicionando y que nosotros estamos apoyando desde el gobierno como un tema de interés nacional. Y la visión es posicionar crecientemente a Chile como un actor relevante a nivel internacional en biomedicina, promoviendo la transferencia tecnológica bidireccional y capitalizando sus recursos humanos, red internacional y excelencia científica. Entonces aquí hay una agenda, la planificación del proyecto, el alcance, el modelo de negocio, avance en ingeniería, estructura corporativa y gobernanza. Y los próximos pasos. Lo voy a hacer en forma más o menos resumida y voy a tratar de aclarar algunas dudas porque en el fondo este proyecto tiene la intención de que pueda ser transversalmente comprendido en toda su complejidad por diversos actores. O sea, este proyecto tiene que tener una visión desde la salud, desde la biotecnología, desde la biología, pero también desde la economía, desde los negocios. Entonces es un tema complejo por sus variables. Como ustedes pueden ver acá, este es un proyecto que se ha ido abordando en una temporalidad. Al principio se generaron algunas reuniones, algunas rondas de reuniones por parte de la Universidad de Chile con algunos institutos de ciencia aplicada o ciencia básica como el Instituto Milenio de Inmunología y con organizaciones internacionales de Brasil y Argentina que de alguna forma fueron entregando algunas necesarias información para poder conformar un proyecto complejo como este. Luego, en una segunda etapa, se involucraron países desarrollados, Italia, Alemania, Estados Unidos, a través de empresas y a través también de agencias que otorgaron una gran cantidad de información. Luego se avanzó a través de el gobierno en generar conversaciones con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, la Corfo, el Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, ya estamos en las últimas fases. Ahora, esto se los voy a contar de alguna forma, intentando que se entienda cuál es el objetivo de un proyecto de este tipo. Ustedes ven que lo que se quiere construir en Chile es una estructura, una planta de fabricación de vacunas, biofármacos y anticuerpos monoclonales. Esto quiere decir que es una planta multipropósito, que es una fábrica que puede permitir que uno genere una cadena de producción de un anticuerpo en un momento, se termina esa producción, se cierra, se cambian todos los elementos, digamos, desechables y se puede empezar a producir otra vacuna o un biosimilar. Por lo tanto, puede estar constantemente en un proceso de producción que está totalmente monitorizado y que cumple con la reglamentación internacional para uso humano. Los fármacos cuando se producen pueden tener varios niveles de regulación. El más alto es el nivel de producir biofármacos que puedan ser para uso humano. Y en este caso, esta planta sería capaz de producir vacunas y biofármacos para uso humano. Esas capacidades en Latinoamérica solamente están en Cuba, en Argentina, en Brasil y en México en parte. Nosotros tenemos plantas de este tipo para uso veterinario, pero no hay ninguna planta para uso humano. No existe en Chile, por lo tanto no tenemos ninguna capacidad de producir vacunas hoy día. Ahora, esta planta entonces tiene como dos tipos de demandas o dos tipos de funciones. Por una parte están todos los interesados, que son las universidades nacionales e internacionales, los hospitales clínicos, los centros de investigación, que están interesados en producir
ciertas innovaciones que tengan en sus carteras. Por ejemplo, a alguien que se le ocurre tener una proteína recombinante para el tratamiento del Alzheimer, lo prueba en ratones, lo prueba en laboratorios y luego dice esta molécula es importante, la podríamos probar en un estudio clínico en humanos. No la puede probar directamente, tiene que producirla en condiciones adecuadas y solamente una planta de este tipo puede producir una molécula que tenga este nivel de seguridad. Entonces, a las universidades les interesaría poder contar con estas capacidades para poder establecer algunos batch, para poder hacer estudios clínicos, ¿ya? Y eso interés puede ser nacional, de las universidades, de los centros de excelencia, o internacional incluso. O sea, por ejemplo, como les contaba antes de esta sesión, estuvimos visitando centros en Cuba, en Argentina. Existen innovaciones en esos países que pudiesen ser también usuarios de esta planta para poder escalar y producir algunas de sus, digamos, innovaciones. Y por otro lado están las empresas, las compañías y el Estado de Chile, cuyo interés es, por ejemplo, contar con una planta que pueda producir vacunas o biofármacos para el uso de la población. En un momento determinado puede ser una empresa, por ejemplo, internacional, llamémosla AstraZeneca, llamémosla Reitera, llamémosla CanSino, que quiera, en una amenaza pandémica, quiera producir para Latinoamérica y puede utilizar esta planta, entregando la licencia, digamos, los insumos, y solicitar que esta planta le produzca una cantidad de dosis para abastecer el mercado latinoamericano. La planta hace esta producción, le entrega los batch a la empresa y la empresa lo distribuye de acuerdo a sus cadenas de distribución. Y para eso paga un fee a esta estructura. El Estado también puede, y ese es un elemento clave en esto, el Estado podría en un momento determinado decir, hoy día ante una amenaza de una variante de pandémica de tipo X, necesitamos producir desde hoy día, vacunas de este tipo, y puede mandatar para que la planta produzca esta vacuna para proteger a la población. Y obviamente están también las compañías nacionales que puedan generarse en el futuro, que quieran pasar desde la producción, por ejemplo, de vacunas veterinarias a avanzar a vacunas en humanos, que también pudiesen ser usuarios de esta planta. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo la Universidad de Chile avanzó en esto? Rápidamente, a través de una articulación con una empresa italiana llamada Reitera, que es una empresa público-privada, es una empresa que es 30% del Estado de Italia, 70% privada, y que tiene experiencia en la producción de vacunas adenovirales, que es digamos, una tecnología que permite empaquetar vacunas en un sistema de producción celular. Y esta empresa, a través de la Embajada de Italia y a través de los contactos con la Universidad de Chile, con el rector Vivaldi y con el resto del equipo que estaba trabajando en esto, hizo una transferencia de conocimiento muy importante para poder generar y para poder evaluar las posibilidades que existían en Chile de avanzar en un proyecto de este tipo. Y la idea que ellos tienen es que en el futuro poder ser un cliente, o sea, las vacunas que ellos tienen, ser un cliente de esta planta en el futuro para la distribución en Latinoamérica. Este proyecto está planteado establecerse en la Laguna Carén, que es una propiedad de la Universidad de Chile, donde ya existen varios centros tecnológicos, el Centro de Alimentos, el Centro de la Construcción, y que tiene también un parque, ¿no es cierto?, que tiene una laguna, un parque recreativo y también tiene elementos de protección medioambiental. Por lo tanto, es un parque de futuro donde se plantea que iniciativas de este tipo pudiesen estar, y se le asignó un espacio en este parque a un centro de este tipo, que ya está diseñado. Se encargaron a través de estas dos empresas internacionales, Citiva y Nórdica, hacer los estudios pertinentes de todo lo que es la estructura, todo lo que es la cadena de trabajo, cómo tiene que cumplir con requisitos especiales, que va a ser, de alguna manera, también está siendo monitoreado por el Instituto de Salud Pública para poder cumplir con todos los requisitos que se necesitan para poder ser aprobados los productos que se hagan allí, ¿ya? Hay mucho detalle técnico, pero acá les puedo contar acá en forma un poco más, a grosso modo. Esta es una imagen de lo que sería el centro en Laguna Carén, que tiene 2 pisos y un área de 14.000 metros cuadrados, donde en la planta baja serían las cadenas de producciones, tanto de vacunas, o sea, habrían 2 cadenas de producción para vacunas en paralelo con anticuerpos monoclonales, o ambas para hacer vacunas. Se tiene una capacidad independiente, y luego en un segundo piso para investigación y desarrollo, para poder probar batch más pequeños, como yo les mencionaba, de nuevos fármacos que las universidades, los institutos o las empresas quieran probar en estudios clínicos. O
sea, la diferencia está en que, por ejemplo, cuando uno tiene una vacuna que necesita utilizar, puede hacer batches de 20, 30, 40 millones de dosis. Cuando quiere hacer un estudio clínico necesita 5.000, 10.000 para poder hacer los estudios correspondientes. Entonces, son estructuras distintas que no se pueden mezclar y tienen diferentes volúmenes, pero las capacidades son prácticamente las mismas. Este proyecto tiene un costo de inversión de aproximadamente 72 millones de euros. Contempla la posibilidad de tercerizar lo que es la planta del fin and finish, o sea, el tema del envasado menor se puede hacer internamente o externamente. En esta primera etapa del proyecto no está contemplado y por eso la interacción con otros países como México, que tiene capacidades, instalaciones para el fill and finish, que es la última etapa cuando llega, ¿no es cierto?, el producto en grueso y luego se embotella en pequeñas dosis. Se puede hacer externamente, pero también está la posibilidad de aumentar la inversión y hacerlo en Chile, y eso no sería un gran problema, ¿ya? A ver. Déjenme ver qué pasó acá. Ahí. Ya. Bueno, el centro de producción ya tiene incluso un estudio respecto a cómo va a estar administrado, cómo funcionaría, y más o menos considera recursos humanos de alrededor de 98 personas y que son gente altamente calificada. Por lo tanto, aquí tiene que haber un plan al mismo paralelo de poder generar, ¿no es cierto?, capacidades para poder de alguna manera cumplir con los requisitos que tiene un proyecto de este tipo. Ahora quiero decirles que ¿por qué vacuna y por qué podemos hacerlo en Chile? Porque en análisis previo se observó que el 20% de la producción científica en Chile es en el área de la biomedicina. Tenemos centros de excelencia que acumulan una cantidad de paper y productividad científica en el área muy importante, y tenemos expertise. Acá en Chile se han realizado estudios clínicos para las grandes farmacéuticas, ¿no es cierto?, durante la pandemia, tanto para AstraZeneca como Pfizer y CanSino, por lo menos esas tres que yo recuerdo, pero creo que hay otra más, y Sinovac. Se realizaron entonces estudios clínicos desde Chile con capacidades humanas chilenas. Por lo tanto, existen capacidades científicas, pero también clínicas para poder abordar un proyecto de este tipo. Esto ya más detalle, pero son tres tipos de productos lo que se pueden hacer en una planta, y lo interesante es que sea de esta forma para poder garantizar el uso de una planta. O sea, no es solamente para hacer vacunas, se pueden hacer vacunas para, por ejemplo, el COVID, las vacunas que ya existen, vacunas adenovirales, pero también vacunas para otros virus. Se pueden generar biosimilares, o sea, vacunas adaptadas, en los cuales se pueden hacer modificaciones y de alguna forma cubrir ciertas enfermedades que son altamente onerosas para los pacientes. Y también hay una forma de producir anticuerpos monoclonales. Estas proteínas, o sea, en general tienen el mismo sistema, porque lo que uno hace es generar reactores de células humanas o de animales, mamíferas, no humanas, células de mamíferos, que se les genera ciertas modificaciones para que produzcan ciertas proteínas. Estas se cultivan en escalas pequeñas, después se va agrandando la escala y se producen en grandes reactores, y después se separa o se filtra o se aísla el componente esencial, y es el que después se transforma ya sea en una vacuna, en una proteína recombinante, en un anticuerpo monoclonal. Todas tienen el mismo proceso, y eso se hace en fondos, digamos, en sistemas cerrados, desechables, que se intercambian. Por lo tanto, tienen un alto nivel de seguridad y están bien estandarizados internacionalmente. Bueno, después se han hecho estudios, esto ya no se los voy a contar en detalle, pero para que sepan que se han hecho estudios por empresas que se han contratado para que hagan estudios económicos respecto a la viabilidad económica de esto, la demanda que existe de vacuna a nivel latinoamericano, el tema de la potencial demanda en el tiempo de diferentes vacunas que de alguna manera pueden dar luces de que esto va a ser una situación que va a permanecer en el tiempo. O sea, en el fondo va a existir siempre una demanda importante de vacunas y biofármacos, y esto va a ir creciendo porque la ciencia ha ido avanzando mucho en enfocarse en temas de biofármacos para la solución no solamente de problemas como las vacunas, sino que también en tratamientos contra, qué sé yo, Alzheimer, cáncer, enfermedades crónicas, etcétera.
bueno, acá está una serie de aprobaciones que ya existen en Latinoamérica respecto a anticuerpos monoclonales, que son un tipo de moléculas que de alguna forma bloquean o inhiben o alteran funcionamientos que son utilizados como biofármacos para el tratamiento de algunas enfermedades. Lo que nosotros vemos acá son los biofármacos que serían producibles. ¿Qué es lo que se pudiese producir en una planta de este tipo? Vacunas adenovirales, vacuna para la influenza, vacuna para el papiloma humano, vacuna para el HIV, vacuna emergente, ¿no es cierto? Anta, cólera, sincial, ébola, que son enfermedades que no tienen todavía solución, pero que hay mucha investigación y que pudiesen generar vacunas de ese tipo. Sífilis, novovirus, shigella. Después están los anticuerpos monoclonales que tienen que ver con anticuerpos para el cáncer, algunos usan para el cáncer de mama, para el melanoma, para procesos inflamatorios crónicos, citoquinas recombinantes y otro tipo de enfermedades. Y interferones también, que son bastante multiuso para las enfermedades virales, interleuquinas, eritropoyetina y en el futuro también terapia génica. O sea, es una planta que en el fondo no tiene que entenderse solamente como para solucionar una vacuna o un tema de vacuna contra el COVID, sino que son unas capacidades, una plataforma que eleva las posibilidades de Chile de poder insertarse en el ámbito internacional, no para cubrir todo, no para competir con Pfizer, no para competir, sino que para garantizar cierta independencia, cierta soberanía en casos de emergencia y también para incentivar que los jóvenes chilenos y los que están hoy día en formación puedan tener acceso a una industria altamente sofisticada y que en el fondo vaya a permitir una diversificación de nuestra método de producción. Ahora el detalle de qué se trata esto de la... No me resulta, esto no me gusta porque me altera. El tema está en que... A ver si puedo ahora mover, para poder mostrarle esto. No, así no funciona. Es que no lo veo. Ahí lo veo. No, ahí está el mío. Se mueve como rápido. Ese es el problema. Bueno, esto que está acá, este cuadrado, digamos, es la planta, ¿ya? Este es como el modelo de negocio, como pensamos que esto no está a fuego, esta es una idea que estamos trabajando en. Lo que queremos hacer es una alianza público-privada, ¿ya? Esta es una empresa público-privada. Esto quiere decir de que el Estado va a tener participación en la empresa y también van a haber inversionistas de otro tipo. Y son tres tipos de propietarios: el Estado de Chile, inversionistas no industriales, que son inversionistas que hoy día tienen capitales de inversión y que le interesa por un tema, digamos, de proyecto país aportar. Y también están los inversionistas industriales, que es toda la industria farmacéutica que es chilena e internacional, que también está interesada en participar. Como les decía, este proyecto viene con una asociatividad ya de la Universidad de Chile con Reitera. La Universidad de Chile participaría, es una decisión que está en discusión, pero lo más probable es que así sea, pero es un tema independiente de la universidad. Participar como la contraparte del Estado. La Universidad de Chile, ustedes saben, es la universidad pública, la principal universidad pública de Chile. Sería parte de esta planta, pero también tendría un rol la empresa Desarrollo País, que es una empresa que está en el MOP y que en el fondo es una empresa pública, 99% del Estado y 1% de la Corfo. Y esa empresa, junto a la Universidad de Chile, constituirían la contraparte pública de este proyecto y también garantizarían los usos que yo les mencioné excepcionales, en caso de emergencia, la conversión para la producción de un cierto tipo de vacuna o la direccionamiento en caso determinado contra diferentes necesidades de salud pública. Está el tema de, como les decía yo, el Instituto de Salud Pública, que si bien es cierto no participa en la propiedad de esta planta, sí ha ejercido y va a ejercer un rol regulatorio durante todo el proceso, porque en el fondo va a estar monitoreando la construcción y el que se cumplan con las regulaciones nacionales e internacionales respecto a este tipo de planta, y al final también va a producir una regulación de los productos que salgan de esta planta. O sea, tiene dos roles. Y está por un lado el tema de los potenciales clientes, llamémoslo así, o usuarios de esta planta. Por un lado están las grandes empresas internacionales, productoras de vacunas, incluso hay empresas argentinas que ya están interesadas, que tienen productos que pudiesen producir acá, pero también están, como les decía, Reitera, CanSino, AstraZeneca, Janssen, Johnson, Glaxo y otras muchas más que pudiesen tener interés y que lo han ido
manifestando, de potencialmente utilizar esta planta. Y está todo el tema de investigación y desarrollo que tiene que ver con los institutos Milenio, las universidades del CRUCH, los centros de excelencia de diverso tipo, que pueden de alguna forma acceder a, digamos, proyectos de investigación y desarrollo que requieran, ¿no es cierto?, y que utilizan esta planta para escalamiento de sus productos. Nosotros esto lo vemos también en una relación internacional. Hemos estado en reunión con la Unión Europea, donde ellos han apoyado fuertemente un proyecto de este tipo, consideran que es un proyecto, digamos, simbólico para lo que ellos esperan sea una cooperación bilateral con Chile, siempre que tenga una mirada latinoamericana. Por lo tanto, la incorporación de la Alianza del Pacífico de los países, particularmente que puedan ser potencialmente usuarios de las vacunas, es importante. También la relación que tengamos con Argentina. En este contexto, yo visité Argentina hace unos días atrás, me reuní con la ministra de Salud y el ministro de Ciencia. Ellos están muy interesados, nos pusieron en contacto con empresas tanto privadas como públicas que tienen un gran interés en poder apoyar un proyecto de este tipo, ya sea como usuario, como cliente o como socio. Y también visité Cuba, donde ellos han tenido una experiencia en paralelo. Ellos tuvieron que enfrentar la pandemia ante un gran bloqueo. Esto significó que tuvieron que desarrollar sus propias capacidades. Cuba tiene una historia en biotecnología de muchos años, de los años 80, y eso les permitió generar 3 vacunas que están aprobadas por su sistema de salud y que les permitió entonces vacunar al 90 y tanto % de su población y de alguna manera también poder superar la etapa más ruda de la pandemia. Esa experiencia, conocimientos que tienen, capacidades ya desarrolladas, las ponen siempre a disposición para poder generar colaboraciones particularmente científicas, pero también tecnológicas y de negocios biotecnológicos, si es que así se fuera el interés de las contrapartes. Eso es un tema que ya nosotros no nos vamos a meter, pero lo que sí, las posibilidades están. Entonces, como ven, es un proyecto que está muy avanzado. Este proyecto no está impulsado desde el Ministerio de Ciencia. Lo que nosotros hemos hecho es hemos articulado este proyecto que forma parte de los proyectos que nosotros hemos establecido junto con el Ministerio de Economía, la Corfo, el Ministerio de Energía y Medio Ambiente, como parte de una estrategia de nuevo modelo de desarrollo. O sea, hay una cantidad de proyectos que están involucrados acá y uno de ellos es este centro de vacuna, porque creemos que cumple con los requisitos de, por una parte, otorgarle un rol al Estado importante en la articulación de iniciativas, generando espacios para la inversión privada que realmente permitan desarrollo de nuevas industrias. Entonces, es un proyecto transversal, el MOP también está apoyando, probablemente los próximos pasos tienen que ver con el modelo de negocio que se mandó a hacer por la Universidad de Chile. Eso va a dar cuenta en el detalle de las posibilidades de negocio que existen, y eso va a permitir que las contrapartes privadas, que son particularmente intereses de diversas empresas nacionales e internacionales, puedan realmente querer invertir en un proyecto de este tipo, porque va a generar algún tipo de desarrollo para sus propios intereses, lo que nos parece a nosotros adecuado. Entonces, esa es la idea que nosotros estamos impulsando. Creo que es de importante discusión para el Parlamento, para que de alguna manera puedan intervenir en una etapa bastante primaria, pero muy avanzada desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista inminente, desde el punto de vista de su inicio. Nosotros pensamos que una planta de este tipo pudiese estar produciendo los primeros batch a fines del 2024, lo que está a la vuelta de la esquina. Toda esta estructura, ustedes tienen que imaginársela como estructuras que ya están diseñadas o prediseñadas internacionalmente. Por lo tanto, lo que uno hace es acoplarlas acá. No es que uno tenga que inventar desde el principio, sino que son estructuras que ya están prediseñadas, que han funcionado en Italia, en Alemania, etcétera. Entonces se instalan, y por eso los tiempos de instalación no son tan largos, sino que se importan. Y lo mismo los equipamientos. Los equipamientos son automatizados, requieren ciertas capacidades específicas para su funcionamiento y sobre todo para el control de calidad, pero son cosas que ya están estandarizadas en la industria. Por lo tanto, no es un problema de complejidades, es un tema que aquí tenemos las capacidades de hacerlo. Entonces, eso es lo que yo quería contarles hoy día. Sé que es mucha información, pero lo importante es que ustedes de alguna manera entiendan realmente de qué se trata este proyecto. Este es un proyecto que es un proyecto de interés nacional, por eso estamos nosotros acá. Es un proyecto en que el Estado quiere impulsar, porque de alguna manera le permite un cierto grado de seguridad. Imagínense que incluso, aunque nunca más hubiese una pandemia, el poder tener esta, digamos, seguridad de que en un momento determinado el Estado va a poder reaccionar
significa un grado de soberanía importante. Es como tener un carro de bomba, ¿no es cierto?, un departamento de bomberos, aunque nunca haya un incendio. Hay que tenerlo igual, porque puede que aparezca. Entonces, por eso creo que es muy importante que nosotros apoyemos e impulsemos un proyecto de este tipo. Eso, gracias. Que les dejamos una minuta de este tema a los diputados para que la puedan ver y cualquier otra información adicional las pueden solicitar. Muchas gracias, ministro. Rondas de consulta por parte de las diputadas o diputados. Diputado Schubert. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, ministro y subsecretaria. Asesora, pensé subsecretaria. Bueno, muchas gracias por su presentación. Es muy interesante todo lo que usted me parece que ya nos había anunciado algo la vez pasada, ¿verdad? Como que lo esbozó y hoy día escucharlo en detalle es muy interesante y yo creo que efectivamente es como un gran desafío como país, así que es atractivo escuchar esto y que es posible a la brevedad. Yo tenía algunas consultas respecto a lo que usted mencionó, ministro. No sé si no lo dijo o yo no lo capté, pero el porcentaje de participación de los tres propietarios, digamos, de este proyecto, y cuál va a ser, en el fondo, la naturaleza jurídica. ¿Esto va a ser una empresa privada con capital público, así como, o va a ser como el Metro o como Correos de Chile? ¿Esto va a tener una ley o va a ser una empresa regida por el Código, no sé, de Comercio? Eso, bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, hay elementos que no podemos ser tajantes, pero sí podemos hablar sobre la idea. Respecto a la propiedad, nosotros pensamos de que para un proyecto de este tipo, de esta complejidad, la propiedad mayoritaria, el control, debiese estar en lo privado. Porque allí está el know-how, el conocimiento del negocio, digámoslo así. Y la participación del Estado tiene que ver con el resguardo de los intereses de lo público en caso de salud pública, etcétera, por lo tanto una participación minoritaria, pero no le puedo decir qué porcentaje porque eso va a depender de las inversiones tanto públicas como privadas y de las negociaciones que se realicen, pero como le digo, yo estamos pensando en general una parte importante pública, pero mayoritariamente privada, y es una empresa de tipo SPA, una empresa común y corriente, una empresa por acciones. Eso es lo que se pretende. Ahora, pudiese cambiar si es que en las negociaciones se ve que existiera otras posibilidades. Sí. ¿Alguna otra consulta por parte de las diputadas o diputados? Sí. Yo tengo algunas consultas, ministro. Primero, ¿cómo quedaría Chile a la par latinoamericana? ¿Ya? Si bien había unas gráficas ahí que algo decían, que puede ser más en detalle, considerando la realidad del Cono Sur, si es suficiente o no solamente no inversión, pero en general este proyecto habría que buscar desarrollar otro tipo de proyectos similares a objeto de tener mayor capacidad, lo consulto. Segundo, si eventualmente esto podría generar para Chile convertirse a nivel latinoamericano, no quiero decir, sería muy apresurado decir potencia, pero sí ir generando las condiciones para quizás en temas de generación de vacunas estar liderando dicha materia. Y tercero, una cuestión más práctica, que no sé si ha sido desarrollada o no, porque habían varias, al menos de lo que se veía en la presentación, si bien sabemos que esto nace por el coronavirus y quizás por esa situación se generaron los esfuerzos más importantes, pero veíamos, por ejemplo, en el caso del papiloma humano, que también podría ser un tema de vacunación, hay un tema de salud pública importante, o quizás en el tratamiento de otras enfermedades que generalmente pueden ser de alto costo. Eso eventualmente podría traer algún beneficio directo a esos segmentos en particular. No sé si me expliqué de la mejor manera. Eso, ya.
respecto, o sea, lo primero que uno tiene que entender este proyecto como un primer paso no menor, pero tampoco un proyecto sin algún tipo de garantía. O sea, es bastante sensato, digamos. Tiene intereses tanto del punto de vista de los intereses de lo público como también de las capacidades que podamos desarrollar industriales. Pero es un primer paso. Ahora, este primer paso se da en perspectiva de transformarse en un líder a nivel latinoamericano. O sea, no estamos pensando en generar una pequeña capacidad de producción para poder abastecer con alguna, sino que esto tiene que ver como insertar a Chile dentro de unas capacidades que Latinoamérica necesita. Hoy día salió un informe que yo lo retuiteé hoy día en el Mercurio, donde se muestra la enorme, digamos, asimetría respecto al acceso a las vacunas que ha habido a nivel mundial. Países que tienen 5 dosis, países que todavía no tienen ni el 10, 15% con una sola dosis de vacuna. Latinoamérica es uno de esos áreas geográficas, por lo tanto, el poder abastecer genera un cierto nivel de capacidades que son importantes. Ahora, yo creo que mirándolo así y por eso todas estas, digamos, reuniones que hemos hecho a nivel internacional, yo creo que nos da para una competencia de mercado interna. Nosotros lo que tenemos que hacer es sumar capacidades con otros países de Latinoamérica, porque en conjunto vamos a abrir una especie de mercado que permita cubrir con ciertos fármacos a la población. Por eso México está importante, Brasil es importante, y son los países que vamos a visitar posteriormente, Argentina y Cuba, que son los que producen, y ellos tienen la misma visión. O sea, cada país por sí mismo no tiene ni un mercado ni una demanda suficiente como para tener este tipo de cosas. Tiene que ser con una mirada integrada de la región, y yo creo que hoy día existe conciencia de eso, y la Comunidad Europea apoya esa visión porque sabe que es importante hacerlo. Eso uno. Después, el beneficio para la población claramente tiene el beneficio de corto plazo, que es la posibilidad de todos estos fármacos que yo les mencioné, pero tiene esta proyección de generar capacidades que van a generar otras capacidades y van a generar otras capacidades. Este es un tema que tiene muchísimo potencial de desarrollo. Entonces, no solamente tiene que ver con este centro probablemente tal, sino que, como usted mismo dice, quizás inversiones privadas de otro tipo, quizás centros de investigación asociados a este centro cada vez más potente, con mayores capacidades, con mayores relaciones internacionales. Entonces es una apuesta por desarrollar un polo de capacidades en el área de la biotecnología humana y que se necesita. Entonces, las proyecciones son todas, o sea, se puede, pero va a depender obviamente de cuán rápido lo hagamos, cuán abierto estemos a la colaboración internacional, porque Argentina nos lleva ventaja, o sea, Argentina y Cuba nos llevan mucha ventaja, Argentina nos lleva ventaja. Tienen desventajas ellos también, o sea, nosotros tenemos algunas ventajas comparativas respecto a ellos, de todo tipo, pero que tienen mayor experiencia, tienen mayor masa crítica, tienen muchas cosas, pero pero tampoco son suficientes por sí mismos, por lo tanto hay una complementariedad en esta área y en otras áreas científicas también. Gracias, ministro. Diputado Videla. Gracias, presidente. Bueno, primero felicitar al ministro, a su asesor, al equipo por esta presentación. Mi consulta es, ¿cuál es el cronograma de trabajo de acá en adelante con el proyecto? Y también, ¿qué espacio podrían tener las regiones? Bueno, en Antofagasta usted sabe que tenemos un centro de investigación y desarrollo de vacunas, que ha sido importante también en todo este proceso, y eso. Bueno, el proyecto se puede decir que está en marcha, en el sentido de que, como les conté, se hicieron los estudios de ingeniería básica, están en la ingeniería de detalle, eso ya está encargado, está el tema de modelo de negocio, está encargado, están todos los temas legales que tienen que ver con la factibilidad y el tipo de asociatividad, pero ahora ya a nivel de abogado, a nivel de detalle de cómo va a ser esta empresa, está todo el tema de las negociaciones, o sea, está todo en proceso. Nosotros pensamos, y yo soy optimista porque si no, no estaríamos acá, es que a fin de año vamos a tener claridad respecto de esto para que durante el próximo año, con el presupuesto que estamos trabajando, podamos ya dar inicio a la construcción de esto. O sea, yo creo que el próximo año debiese estarse construyendo porque ya tenemos identificado las líneas de financiamiento que van a través de la Corfo, que van a través del MOP, por el punto de vista de lo público, y las reuniones que la Universidad de Chile ya está teniendo con los potenciales inversionistas privados, o también va. O sea que yo creo que esto en los próximos meses va a haber claridad, pero uno apunta a que esto se va a dar inicio a partir del próximo año ya del punto de vista de iniciar la construcción propiamente tal.
pero probablemente antes incluso ya vamos a tener una resolución cuando ya estén las partes, se firmen los acuerdos y esto pueda darse como por aprobado y ya hay un proceso de construcción. Respecto al tema de las regiones, bueno, el Ministerio, como ya les mencioné, tiene dentro de sus objetivos fuertemente la descentralización y el apoyo a las regiones. Claramente, cuando uno genera capacidades de este tipo, no todo está asociado a la planta productora, sino que como contaba y en este mismo modelo se veía, van a existir necesidades de usuario de esta planta. Entonces va a tener que haber investigación y desarrollo importante en todas partes, incluyendo en las regiones. Y estos centros, que el Instituto Milenio ha promovido junto con el gobierno regional de Antofagasta, es funcional porque de ahí se van a producir probablemente innovaciones que van a pasar en algún momento determinado por esta y se van a alimentar al mismo tiempo de estas nuevas capacidades. Entonces yo creo que sí va a beneficiar a las regiones. En este proyecto y en otros que también tenemos, que son mucho más específicos, que tienen que ver, por ejemplo, con que se lo voy a venir a presentar en otro momento, que es el proyecto de investigación aeroespacial y satelital, donde ahí Antofagasta tiene un papel mucho más, pero lo dejamos ahí para que venga la próxima reunión. No voy a faltar, no, Ya, okay. Diputado Schubert. Una pregunta en el tintero que tenía que ver con eso, pero claro, la idea es desarrollar también con regiones, pero ministro, ¿y por qué no ser más osado y desarrollar un proyecto como este fuera de Santiago? ¿Por qué no cerca de un puerto, por ejemplo, que tal vez sería práctico y tenemos tantos puertos que les vendría muy bien un proyecto así de atractivo como este? Gracias, señor presidente. Lo que pasa, bueno, hay los proyectos, no es que nazcan de la abstracción, ¿no es cierto? No es una decisión solamente que tenga que ver con alguien que se levantó un día y dijo hagámoslo, sino que tiene que ver con las condiciones materiales reales que van generándose. Entonces, en un momento determinado, aparece, por ejemplo, la asociatividad de la Universidad Católica con Sinovac, y eso hace que Sinovac se instale en Chile y no se instale en Argentina, pero es una cuestión que tiene que ver con que hubo un lazo científico y se produjo. En este caso, el proyecto inicial está gatillado por la Universidad de Chile, que es parte de un proyecto más grande de la Universidad de Chile, que es el Parque Laguna Carén, que es un parque tecnológico que el ex rector de la Universidad de Chile lo presentó probablemente anteriormente. Entonces está inserto dentro de esa idea y nosotros hemos ido avanzando en esa idea. En el futuro, bueno, otros proyectos lo estamos diseñando con presencia en las regiones. Magallanes, tenemos proyectos importantes, pero no justamente porque el conocimiento, el impulso, las relaciones con los italianos, está casualmente original en la Universidad de Chile y en ese proyecto. No hay una decisión que tuviésemos a ver en qué lugar lo ubicamos, sino que nace ahí y ahí lo estamos apoyando. Diputada, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes, ministro. Muy contenta de que podamos tenerlo acá nuevamente. Laguna Carén igual tampoco está tan lejos de un puerto, así que yo creo que no hay mucha dificultad. No, pero yo creo que eso responde igual a las condiciones materiales. Pero bueno, la pregunta que quería hacerle, ministro, me llamó mucho la atención sobre, bueno, la colaboración latinoamericana, sobre las capacidades que podamos tener desde Chile, cuáles son las principales potencialidades que podemos tener en comparación con Argentina, con Cuba, porque usted nos decía que nos lleva mucha ventaja, masa crítica. Creo que también sería importante para que estemos todos y todas también convencidas de este proyecto, tirándolo para adelante, convencernos también de cuáles son nuestras propias potencialidades. Bueno, una de las cosas que me ha tocado como pontificar durante muchos años, incluso cuando era vicerrector, es que realmente nosotros tenemos capacidades extraordinarias de investigación. O sea, tenemos investigadores, centros de excelencia en áreas importantes que se codean o están insertos a nivel global. O sea, vuelvo a poner un ejemplo como el de Sinovac. Nosotros tuvimos un acceso privilegiado a las vacunas tempranamente porque existían grupos en Chile de investigadores que tenían relaciones, digamos, con los chinos en áreas de investigación de vacunas, porque nosotros acá en Chile estaban trabajando el Instituto Milenio con vacunas del virus sincicial, etcétera, y ya se conocían, ya había una relación digamos, de cercanía, y eso permitió que se generaran estos vínculos que después, bueno, significaron contratos, etcétera. Tenemos esas capacidades, Argentina también las tiene, pero yo creo que nosotros tenemos capacidades, una masa crítica menor, o sea, tenemos menos, pero de mayor calidad. Y eso lo digo
porque los números lo indican, no porque por un chauvinismo, sino que de verdad debemos tener la productividad más alta en la región, por persona, por científico. Tenemos poquitos científicos, pero todos bien buenos. Tenemos eso. Después tenemos institucionalidad, que en el fondo nosotros a veces no la valoramos y a veces como que nos encontramos que somos desordenados, pero en realidad tenemos una institucionalidad, hay normas, tenemos un instituto de salud pública, ¿no es cierto?, que regula, que no le pasan gatos por liebre, aquí no pasa un remedio que no esté aprobado, o sea, hay cierta certeza y eso genera reconocimiento también internacional y por eso las empresas internacionales pueden, de alguna manera, que es la contraparte, poder invertir acá y no tienen la misma seguridad en otro país, por diferentes razones que ustedes conocen mejor que yo. Pues entonces, son esas ventajas que tienen que ver con nuestra institucionalidad, nuestra capacidad científica. Creo yo que son los elementos más fuertes que yo pudiese poner como argumento de esto. ¿Alguna otra consulta por parte de los señores diputados y las diputadas? Bueno, agradecer al ministro de Ciencia por la exposición respecto a este centro de producción de vacunas y otros, voy a poner, porque no era solamente vacunas, biofármacos y más. Porque, se lo voy a explicar porque ustedes lo el micrófono. Perdón. Para que quede. Te lo voy a explicar bien para que lo puedan manejar. Históricamente los fármacos son sustancias químicas pequeñas, de peso molecular pequeño, la aspirina y otras más, se sintetizan de otra forma. Los biofármacos son estructuras más complejas que nacen de la producción celular, o sea, una célula las produce. Entonces son proteínas grandes, con ciertas complejidades, por lo tanto tiene otras características. Y lo que nosotros estamos impulsando son eso, pero los biofármacos son los fármacos del futuro, o sea, hoy día todo lo que ustedes escuchen como terapias celulares, terapias, digamos, de citoquinas, terapias de anticuerpos monoclonales contra el cáncer, contra el Alzheimer, contra lo que sale en los diarios del nuevo, son todos biofármacos. Es como la nueva generación de fármacos y que son de origen biológico. Mayor claridad, imposible. Estamos todos aprendiendo, yo creo, en la Comisión de Ciencia respecto a estas nuevas temáticas, pero siempre a la disposición, ministro, agradecer la exposición, atento también al proyecto aeroespacial, ahí para fijar ahí una nueva fecha para conocer, porque varios diputados y diputadas también han manifestado interés en tener conocimiento de aquello, así que muchas gracias por estar en la comisión con ustedes. Habiéndose cumplido el fin de la sesión, esta se levanta.